Mejor un día en tus atrios que 1000 días lejos de ti.
Como acababa el coro, así nosotros empezamos este culto. Le damos la gloria a Él. Amén. Todo lo que se va a hacer en esta tarde, cada alabanza que se va a cantar, cada oración que se va a alzar y el mensaje de la palabra por el cual Dios nos va a hablar, todo va a ser para darle a Él la gloria. Amén. Porque dice la Biblia, todo lo que Dios hizo, lo hizo para su gloria. Amén. Amén. Porque si buscáramos en la tierra, encontraríamos hombres dignos de respeto y merecedores de honor. Pero perdónenme los hombres, los ángeles y todo lo creado. Si hay uno que se merece la gloria, este es nuestro Dios. Amén. Así que en esta tarde, si os parece bien, vamos a cerrar los ojos. Gloria a ti, Señor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a empezar a adorarle, a glorificarle, a exaltarle al Dios que nos amó y nos salvó con gracia y con misericordia.
Adórale ahora, por favor. Alábale a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador. Alábale al que murió en nuestro lugar, al sustituto, al vicario, al Cordero que ocupó nuestro lugar. Aleluya.
con este culto donde Dios nos está bendiciendo. Creo, sin lugar a dudas, que Dios está aquí. Y yo en esta tarde, sin más demora, quiero pasar a hablaros y compartiros la palabra del Señor. Para ello vamos a ir a la Escritura y vamos a hablar de la historia, o parte de la historia, ciertos hechos que vivió el pueblo de Israel. Ya que Israel es el pueblo escogido, así lo describe la Biblia, el pueblo de los pactos, el pueblo de las promesas, y nos dice la Biblia a través del apóstol San Pablo, cuando él escribe la epístola a Corintios, en la primera epístola, al capítulo 10, verso 11, hay una frase que lanza el apóstol que nos ilustra y la debemos de tener presente cuando tomamos la Escritura. Y es la siguiente: nos dice el apóstol Pablo del pueblo de Israel: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, lo que está escrito para amonestarnos a nosotros, para aprender de sus errores y para poner en práctica sus virtudes. Amén. Así pues, hoy tomaremos en concreto el periodo del cautiverio para poder tomar ejemplo de este pueblo, y le pedimos a Dios que Dios nos hable una vez más. Yo voy a empezar a narrar, no tomaré punto de partida de lectura, y voy a empezar a narrar ya que quiero abrir la Escritura a través no de un texto, sino de un periodo de la historia que es el cautiverio. Necesito para ello remontarme atrás y poder ir al año 600 antes de Cristo y comenzar hablándoos en el año 720 antes de Cristo. La Biblia nos enseña que el reino del norte, Israel, había caído bajo los asirios. Ustedes saben, les sitúo en la historia, que a lo largo de la historia el pueblo del Señor, bajo el reinado de Roboam, se partió el reino. Quedaron 10 tribus por un lado y 2 tribus por otra. Las tribus del norte se les conoció como la tribu de Israel o el pueblo de Israel, el reino de Israel, y las 2 tribus que quedaron como el reino de Judá. La Biblia enseña que así estuvieron durante un largo periodo de reinados, pero en el año 720 a.C. los asirios vinieron y derrotaron al reino del norte. El reino de Israel cayó y quedó Judá. La casa de Judá caminó 120 años y en el año 600 la Biblia nos enseña que también finalmente cayó bajo los babilonios, imperios que gobernaron el mundo y subyugaron al pueblo de Dios. Fue arrasada Judá, su capital Jerusalén, fue conquistada, y la Biblia nos cuenta que los muros de la ciudad fueron derribados, que fue calcinada la ciudad y su santo templo, y el lugar de culto de los judíos fue destruido, profanado, y se dio comienzo al tiempo que profetizó Jeremías. Él en el capítulo 25, verso 11, lanzó una profecía y dijo: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años de cautiverio,
70 años de juicio de Dios. Los judíos fueron deportados a lejanas tierras en ese tiempo y vivieron dispersados entre las demás naciones. Durante décadas así estuvieron. La dispersión, el cautiverio les llevó a tierras lejanas, y eso llevó a que el pueblo judío fuera absorbido por las culturas paganas. Las culturas paganas como la Babilonia, bajo la que vivieron la deportación, bajo la que fueron conquistados. Y más tarde, pasando el periodo de los 70 años, el pueblo judío se quedó, muchos de ellos, en las tierras de la dispersión y vivieron bajo el dominio de otros gentiles, bajo los medos, bajo los persas, bajo los griegos y finalmente bajo el reino de Roma, viviendo algunos de ellos tiempos donde absorbieron la cultura, absorbieron las tradiciones, las formas de vida. Y llegamos, hermanos, en la Biblia a un momento donde nos muestra la Escritura, capítulo 8, verso 8 del libro de Nehemías, que los judíos habían perdido su idioma. Se habían olvidado de la lengua en que hablaba Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, en la lengua que David había compuesto los salmos, en la lengua que el santo sacerdote proclamaba el Shema Israel, la lengua en que Dios les había hablado en el Sinaí. Bendecido sea el nombre del Señor. No solo habían perdido la lengua, sino que nos dice el libro de Nehemías capítulo 7, verso 64, que habían perdido sus orígenes. Había entre ellos que no sabían de qué tribu eran. Sus genealogías habían desaparecido. Habían perdido el idioma. Habían perdido sus orígenes. Habían perdido sus genealogías. Capítulo 10 del libro de Esdras, verso 3, nos dice que se juntaron con mujeres extranjeras y a causa de ello los hijos que habían nacido ya no se identificaban como judíos. Se olvidaron, dice el libro de Nehemías capítulo 10, verso 31, del sábado, del día de reposo sagrado que durante tantos años Israel había guardado. Se olvidaron de guardarlo y también de celebrar las fiestas solemnes. Es decir, se olvidaron de la ley de Jehová, su Dios. En resumen, y primer punto donde me quiero parar, en ese tiempo el pueblo judío, el pueblo de Israel, había perdido su identidad. No sabían de dónde venían, ni tampoco quiénes eran. Se habían olvidado sus tradiciones, sus culturas y sus costumbres, su religión, la cual habían recibido de sus padres. Habían perdido su identidad. Una de las cosas que quiere el enemigo es robarte la identidad. Es hacerte olvidar quién eres, a quién perteneces. Desde este púlpito os he predicado que el profeta caído, Balaam, pero de ojos abiertos, dice la Biblia, él recomendó al impío rey Balac la forma, la mejor estrategia que había para derrotar al pueblo de Dios. Y no era otra que lograr que se mezclaran con los demás pueblos y así perdieran su identidad. Porque si no, no había forma de derrotarlos. Pero haciéndoles perder su identidad era la forma en que el pueblo bendito por Jehová acarrease maldición. Era la forma, por la única manera que aquel que dijo el profeta, contra el cual no había, dice Balaam capítulo 23 de Números, verso 23, porque contra Jacob no hay agüero. Dice otras traducciones, contra Jacob no hay brujería, contra Jacob no hay maleficio, ni tampoco ha
adivinación, dice otras traducciones, ni hechicerías, ni sortilegios contra el pueblo de Israel. El pueblo que vivía protegido, el pueblo que vivía vallado, el pueblo que vivía cercado, contra el cual no había maldición, contra el cual no había brujería, contra el cual no había sortilegio que le alcanzara. La única forma de que eso ocurriera era haciéndole perder su identidad. Por eso el enemigo lo que quiere es hacerte perder la identidad, que olvides quién eres, borrar la imagen del Padre que se ha plasmado en tu corazón. Y para ello, como hiciera con Moisés, y desde este púlpito lo hemos predicado, si es necesario, te aparta, te exilia, te hace vivir lejos de los tuyos, de los que practican el culto a Jehová, y te hace vivir lejos, exiliado, y allí te cambia el nombre, como Moisés, al cual muchos le llamaban como el yerno de Jetro, otros le llamaban el marido de Séfora, otros decían aquel varón egipcio, otros le llamaban el varón extranjero, y el nombre de Moisés se había borrado de cada día de la vida de este hombre. Él estaba acostumbrado a que le llamaran el varón extranjero, el marido de Séfora, pero en la visión de la carta del capítulo 3, las primeras palabras que oye cuando se encuentra con Jehová son Moisés, Moisés, diciéndole y recordándole: eres Moisés, no eres el varón extranjero, eres Moisés, no eres el marido de Séfora, eres Moisés, no eres el yerno de Jetro, eres Moisés. Hoy tengo una palabra de Dios para ti. Vengo a decirte que eres un hijo y una hija de Dios. Aunque el diablo te dice pecador, pecadora, aunque el diablo te dice no sirves, no vales, aunque el diablo te dice estás lejos, no vas a poder volver nunca, hoy Dios te dice: eres mi hijo. Que no logre robarte la identidad. Recuerda, aunque sea por un instante, que venga luz a la oscuridad, eres un hijo y una hija de Dios. Me recordaba el Señor un testimonio, Pesca, estando aquí ahora en el púlpito, que yo lo escuché hace tiempo atrás y me hizo mucho bien. Un testimonio. Invitaron a un predicador a una zona a predicar la palabra del Señor, una campaña, un auditorio extraordinario, una reunión donde estaban todos los predicadores sentados detrás de él, miles de personas reunidas en aquel lugar, y ese hombre subió al púlpito, se puso a predicar la palabra, hizo un llamado al arrepentimiento. Y en ese llamado, cuenta este predicador, vino un joven entre todos los que habían, mal vestido, harapiento, como un vagabundo. Vino y se puso al final. Y Dios le dijo: ¿ves a ese joven? Seguro que algunos lo habéis escuchado este testimonio. ¿Ves a ese joven? Y regálale el anillo que llevas en tu dedo. Un anillo de oro. Aquel predicador le dijo: Señor, ¿estás seguro? No basta con que ore por él. No basta con que le dé un abrazo. No. Ves y regálale el anillo que llevas en tu dedo. ¡Viva Dios! Fue para allí ese predicador. Cuando llegó a ese joven, se quitó el anillo y se lo puso en el dedo de aquel joven y le dijo: Dios se acuerda de ti. Contaba este predicador que cuando vieron al joven y lo que había hecho con él,
que todos los obreros bajaron, que la gente empezó a revolucionarse, a aplaudir, a darle gloria a Dios. Y entre todos los obreros que había, el anciano se tiró a los brazos de aquel joven, que había venido como un vagabundo, que había venido sucio, que había venido descuidado. Pero aquel hombre, aquel siervo del Señor, se tiró a sus brazos y lo abrazó llorando. Y los dos se fundieron en un abrazo. Y mientras el pastor dijo: ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? No sabía, no entendía. Él había hecho lo que Dios le había dicho: ponle el anillo y recuérdale y dile que Dios se acuerda de él. ¡Viva Dios! Entonces lo cogieron los obreros y dijeron: mira, este joven que ha venido era pastor, pero por causas de la vida se apartó y ha vivido lejos de la casa. Hemos perdido la información, vivía como un vagabundo porque pecó y le dolía tanto el pecado que el diablo lo tuvo por ahí. Pero hoy, cuando ha venido a este lugar y tú le has puesto el anillo y has dicho que Dios se acuerda de él, todos nos hemos dado cuenta que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de bondad. Y ese anciano que está abrazado junto a él, a su cuello, es su padre, el cual durante tiempo no lo había visto, había perdido la pista porque vivía lejos, apartado. Pero oh, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y lo que él hace, lo hace bien. Aunque Satanás intentó hacerle olvidar quién era, borrarle la identidad, apartarlo, hacerlo vivir en la lejanía, en la soledad, en el exilio, borrarle el nombre, borrarle la identidad, borrarle la personalidad. Pero señores, el que ha recibido una gota de la sangre de Cristo en su corazón, una sola gota es suficiente para quedar marcado de por vida. Porque te conviertes en hijo, en hija. Y aunque hayas sido pródigo, y aunque hayas malgastado todo lo que el Padre te dio, y aunque hayas vivido perdidamente, y aunque hayas estado lejos, si en un momento de luz reaccionas y vuelves a la casa del Padre, el Padre es amplio en perdonar. Porque al que se arrepiente, Dios lo perdona. Al que viene a Él, Dios lo salva. Y si alguien lo cree, levanta tu mano, grita un fuerte amén. Y a su nombre. Pretendieron que ese pueblo perdiera su identidad. Mas en la visión de la zarza, viva Dios, vuelvo a recordártelo. Dios habló y dijo a Moisés: tus planes no se han acabado, tu propósito no ha terminado. Fuiste llamado por un fin y nada ni nadie lo va a impedir. Viendo ese mal en que vivían el pueblo de Israel, yo voy a estar unos minutos más. No voy a ser muy canso. Voy a compartiros lo que siento en el corazón. Viendo ese mal, un grupo de judíos formados por los escribas y los hombres piadosos, viendo que habían caído en la dispersión y dándose cuenta de que estaban perdiendo su identidad como pueblo, decidieron volver a las raíces y no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Y las raíces del pueblo estaban en la palabra de Jehová. Cuando te pierdas, ven a la palabra. Cuando no encuentres salida, ven a la palabra. Cuando estés desesperado o desesperada, ven a la palabra. Se volvieron a Jehová y empezaron a mirar
la casa de Leví, los hombres piadosos, los escribas, y se dieron cuenta que el pueblo de Dios se estaba perdiendo, y comenzaron un movimiento, como he dicho, por volver a las raíces, y a ese movimiento de hombres se les conoció como los apartados, los perushim, así se llamaban en un principio, recordando ese nombre al libro de Levítico capítulo 20 verso 26, donde había dicho el Señor: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y dice ahora: yo os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Quisiera detenerme en este punto del mensaje y deciros que este mandamiento expresa el deseo, la voluntad y el propósito de Dios. ¿Cuál es? Tener un pueblo apartado para Él, un pueblo santo. Lo voy a repetir: un pueblo santo. Y ese mandamiento no solo es para el pueblo de Israel, porque podríais decirme: sí, pero eso lo dice el Levítico y se lo dice a Moisés para el pueblo de Israel. Pero ahora, si ustedes me acompañan, dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 14. Pedro es una epístola para la iglesia universal. Primera de Pedro capítulo 1 verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Algún día hablaremos de esto. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Lo voy a repetir: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Hoy hago un llamado al pueblo de Dios. Hoy hago un llamado a reflexionar. Hoy hago un llamado a no ignorar este mensaje, a tener en cuenta esta parte de la Biblia y a entender que la misericordia de Dios es amplia y a comprender que la gracia de Dios está siempre con nosotros. Sí, es verdad, pero el deseo de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios es tener a un pueblo santo, no tener un pueblo pecador. Es tener un pueblo apartado, no un pueblo que vive como le da la gana. Y para ello Dios nos ha dejado las armas, nos ha dejado el Espíritu, nos ha dejado la palabra, nos ha dejado, sí, la bendición. Por eso en esta tarde hago un llamado al pueblo de Casas Baratas a no pasar por alto y que entender que la gracia y la libertad que nos ha dado podemos usarla como un libertinaje y vivir como queramos y hacer lo que queramos. No, el deseo del corazón de Dios, el propósito de Dios es tener un pueblo santo, un pueblo que camina en santidad, un pueblo que vive en santidad, un pueblo que vive con santidad, un pueblo que obra con santidad. Sé santo, dice la Biblia, porque yo soy santo. En este tiempo en el que vivimos, donde tantas modas, donde tantas filosofías cristianas, donde tantos conceptos religiosos están inundando las redes y los púlpitos, hoy vengo a recordarte que Dios es santo y exige santidad. Algún día entraremos en el tema, el tiempo de la ignorancia, porque en el tiempo de la ignorancia Dios pasa por alto los pecados, pero en el tiempo del conocimiento, ten cuidado cómo andas y cómo vives, porque Dios es un Dios justo. Y la gracia de Dios no es broma. Y la misericordia de Dios uno no se la puede tomar como que puede hacer lo que da la gana. Dios es santo y exige santidad. No sé por qué me estoy desviando por este tema.
llamado que Dios hace. Quiero un pueblo santo. Quiero un pueblo apartado. Quiero un pueblo que viva para mí. Quiero un pueblo que camine en integridad. Quiero un pueblo que se comporte con honor y con dignidad. Y este grupo de hombres, hermanos, se ocuparon en instruirse, en indagar, y comprendieron, se dieron cuenta que la situación en la que estaban, el cautiverio, era producto de su pecado. Claro. El dominio gentil bajo el cual vivían era resultado del pecado y de las transgresiones que habían hecho. Dice el escriba Esdras, capítulo 9, verso 6. Dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Lo comprende Esdras, lo comprenden aquellos hombres. Nuestras iniquidades, nuestra maldad nos ha traído donde hoy estamos. Donde éramos príncipes, hoy somos siervos. La tierra la cual heredaron nuestros padres, hoy nosotros la labramos para otros. En los cuellos que debiera haber collares, hoy hay cepos y hay yugos. En las manos donde debiera haber anillos, hoy están encallecidas. Servidumbre, opresión, castigo, resultado del pecado. Sí, Señor. Porque los resultados del pecado son terribles. Cuando el pecado entra, cuando está, se establece, sus resultados son terribles. Destruyen, destrozan, arrasan, desbaratan, corrompen, degradan. Donde entran, lo hace polvo. Eso lo trae el pecado. En la casa que entra, la destruye. En el hogar que logra cabida, lo acaba deteriorando. El pecado, señores, no trae nada bueno. Que no te engañes, Satanás. No te dejes engañar por el brillo que desprende, por la luz que tiene, porque tinieblas hay tras él. No te dejes impresionar por la grandeza con la que se te presenta, porque ruina y espanto esconde tras esa apariencia. No permitas nunca que pueda entrar, no le des cabida, no le des espacio, no permitas que se aloje en tu corazón, porque cuando entra el pecado trae ruina, cuando entra el pecado trae muerte, cuando entra el pecado trae destrucción. A veces no es repentina, a veces es paso a paso, y va golpeando, y va degradando, y va arruinando, hasta que consigue hacerte vivir arruinado, mendigando, date vivir como un don nadie, porque el pecado, señores, es producto, sí, del mal, de la corrupción, de Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Y lo que toca lo destruye, y lo que toca lo arruina. Por eso hoy te digo, si alguien pecó, si alguien alojó el pecado en su corazón, aún estás a tiempo. La puerta del arca está abierta, la gracia de Dios está aquí, la cruz de Cristo todavía tiene poder.
es la solución. Claro que sí. Amén. Creo. Te invito hoy a que te vuelvas a Dios. Claro que sí. La Biblia cuenta que en el desierto el pueblo de Israel vivió una etapa donde eran mordidos por serpientes ardientes, dice la Biblia, víboras venenosas, picaban a los hombres y a las mujeres, y la picadura de esa serpiente era mortal. El veneno producía la muerte. Pero dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés: Moisés, levanta un asta y en lo más alto del asta pon la imagen de una serpiente de bronce y levántala bien en alto, y todos aquellos del pueblo que en el desierto fueran picados por la serpiente, que miren a la serpiente que está puesta en lo más alto del asta, a la serpiente de bronce que simboliza el juicio, a la serpiente del juicio, que la miren, y con la fe con la que la miren se salvarán de esa picadura. Y así aconteció que aquellos que miraban a la serpiente de bronce, aun habiendo sido mordidos por las serpientes ardientes, vivían y no morían, por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy vengo a decirte, quizá la serpiente te picó, quizá el veneno está dentro de ti, pero hoy vengo a decirte que no es tarde. No es tarde. No es tarde. El veneno corre por tus venas, quiere acabar contigo, pero no es tarde. La picadura de la serpiente te ha mordido, pero no es tarde. En el asta no hay una serpiente de bronce. En el asta del Calvario hay un Cristo muriendo, diciéndote: ven a mí, ven a mí, ven a mí, porque el que a mí viene yo no lo he hecho fuera. Ven a mí. Es que he pecado, es que he fallado, es que lo que he hecho es muy grave, pero Dios te dice: ven a mí, ven a mí. Yo te perdono, yo te restauro, yo te salvo, yo te sano, yo te doy la vida. Porque de la misma manera dice la Biblia que la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Para atraer a muchos. ¡Atraer a muchos! Así mismo. Hoy es el mensaje que te traigo. Muy bien. Hay solución. Hay esperanza. Y su nombre es Cristo. Cierra tus ojos. El tema sigue, continúa en otras áreas, pero cierra tus ojos ahora y medita en este mensaje, en esta palabra. Si Dios te habló, si Dios te hizo bien, dale gracias. No pierdas tu identidad. Recuerda quién eres. Que nadie te borre, que nadie anule, que nadie te haga olvidar que eres un hijo y una hija de Dios. El Evereta Namaso Bataria Vago Vargas. Aunque te hayas apartado, aunque hayas vivido lejos, aunque haya el veneno de la serpiente corriendo por tus venas, todavía estás a tiempo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Mi hermano Josué, por favor, desde allá atrás, él da gracias. Mientras la iglesia la acompaña. Bendito sea. Muchas gracias, Señor. Gracias. Si alguien recibió la palabra en esta tarde, puede dar una
Está aquí con gracia. Si necesitas este mensaje y lo has recibido, no te voy a invitar que pases aquí al frente, no, en tu casa. Muy bien. Ponte a cuentas con Dios. Muy bien. No necesitamos a los hombres, porque no hay mediador Correcto. Muy bien. entre Dios y los hombres, solamente uno, Amén. Jesucristo. Amén. Jesucristo, Él es el mediador. Él es el que toma la mano del hombre y simbólicamente toma la mano de Dios y nos une. Él es el mediador. En tu casa, ponte a cuentas con Dios. Ya has recibido esto.